Señor, te damos gracias porque podemos venir delante de ti y entregar nuestra música, nuestra alabanza a ti, Señor. Gracias porque definitivamente reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que el estar contigo es lo mejor que nos ha pasado. Gracias por cada una de las familias que tienes presentadas. Y te pido, Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón haga mella en cada uno de nosotros. Padre, porque necesitamos, como cantábamos en esta canción, necesitamos cada día más de ti. Necesitamos ser personas que realmente vivimos conforme a tu palabra y no a lo que nos imaginamos de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú, si nos trajiste aquí, es porque quiere que crezcamos. Y esperamos, Señor, que nosotros podamos realmente menguar para que tu palabra, para que tú crezcas en nosotros. Te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo canto la canción de Portador de tu Gloria, es una canción que a mí me encanta. Porque, como le decía durante la canción, estamos acostumbrados a ver la belleza de la naturaleza. Estamos acostumbrados a ver las cosas y decir, wow, qué bonito. Qué manera de construcción tan perfecta hizo el Señor. ¿Verdad que decimos eso? Decimos, wow, cuando vamos a esas partes donde están las cascadas, decimos, qué bárbaro. Algunos piensan que eso lo hizo fue una explosión, pero nosotros sabemos quién hizo todo eso. Y confiamos plenamente en que el quien hizo eso va a hacer una obra con nosotros como lo está haciendo hasta ahora. Y a mí me sorprende mucho porque muchas veces somos dados a no ser ese transmisor como lo hace la naturaleza de lo que es la gloria de Dios. Muy pocas veces nosotros nos topamos con esa realidad de que debemos ser portadores de la gloria de Dios. Si vivimos fuera de lo que es la Biblia. Si nosotros vemos lo que es la Biblia está hecha con base a lo que hizo Jesús, pero también con base a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. O sea, la Biblia no está hecha como cuentos e historias que son muy tremendas, me encantan las historias de la Biblia, sino para que nosotros podamos hacer de que esas palabras que está ahí pueda ser de edificación para nosotros y no para que se quede con nosotros, porque qué sabroso saber la verdad, ¿cierto? Pero ¿saben qué es triste? Que nosotros muchas veces sabemos la verdad y no la comunicamos. ¿Sabes qué es triste? Que lo que decía el pastor hace rato a mí me llama mucho la atención porque cuando somos retados a que oremos por una persona durante una semana, nosotros decimos, wow, qué bárbaro que tenemos que hacer, o sea, ser retados por orar por una persona. Pero he aprendido algo, pastor, algo importante en mi vida. Nada que tú quieras hacer bien, debes hacerlo en cantidad. Les digo de nuevo por si acaso no entendieron. Nada que tú quieras aprender en la vida, nada que quieras ejecutar en tu vida, pienses en hacerlo así, si antes no lo hiciste así. ¿Me entienden eso? Y eso tiene que ver con muchas cosas de la vida de uno. Tiene que ver con la vida de oración. Por ejemplo, no sé a cuántos de aquí se le ha ocurrido orar hasta por los que están debajo de la tierra. No los muertos, sino los que están debajo de la tierra. Que estamos orando por 100,000 personas y a los 2 segundos, ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Sí le ha pasado. O que estamos orando por algo súper importante y nos acordamos de los frijoles que están en la candela. Sí le ha pasado, ¿verdad? Eso generalmente tiene que ver con algo muy conocido últimamente, que en la época mía existía, pero no era tan evidente porque ahora se ha estudiado mucho más.
con más facilidad, que tiene que ver con el déficit de atención. Y nosotros, los que estamos en la parte espiritual, lamentablemente tenemos más posibilidad de déficit de atención, porque les tengo que decir algo, al diablo no le interesa que tú crezcas. ¿Me entienden eso? Y por eso muchas veces cuando queremos hacer algo espiritual, vamos a conseguir piedras de tropiezo que probablemente tengan que ver con las cosas que Él quiere hacer con nosotros, que no lo va a poder hacer porque ya sabemos que Él está vencido. Solamente que nos obstaculiza para cada vez ser mejor. Hay muchas cosas en la Biblia donde tú te puedes afincar con eso y empezarlo a desglosar y entender que si nosotros no empezamos a trabajar con nosotros mismos, valga la redundancia, nosotros nunca vamos a poder ser ese portador de la gloria de Dios. No podemos. Y todas esas cosas, les cuento que a mí me impacta mucho la vida de Timoteo. ¿Conocen a Timoteo, verdad? ¿Sí lo conocen? Me dice, no, un amigo mío que se llama Timoteo. ¿Sí? ¿Sí han escuchado de Timoteo? ¿Sí? De la Escritura, el de la Escritura, porque yo conozco un solo padre que le hizo esa maldad al hijo de ponerle Timoteo. De verdad que yo todo el tiempo oro por ese muchacho, porque seguro que si fuera americano ya se hubiese cambiado el nombre. Aproveche y se cambia el nombre. Nada, el nombre no es tan feo tampoco. Pero les quiero decir que Timoteo es una persona que para mi manera de ver es tremendo ejemplo de un muchacho que independientemente de sus circunstancias llegó a ser lo que tenía que hacer como siervo de Dios. ¿Por qué le digo eso? Y ahorita vamos a leer un pasaje que me encantaría que nos enfocáramos en él, pero quiero decirle que muchos de nosotros nos podríamos enfocar con Timoteo, porque muchos de nosotros crecimos sin padre. Bueno, yo no crecí sin padre, yo tuve mi padre presente, pero sí conozco mucha gente que el padre no estuvo presente. Y como no estuvo presente, tenemos dos opciones en nuestras vidas: ser un mal padre o ser un buen padre. Tenemos esas dos opciones. Algunos que no tienen un padre presente generalmente ven a Dios como un padre gobernador, molestoso, que no quiere que haga las cosas bien, etcétera, etcétera. Otros, yo sé que se han enfocado en el Dios como un padre verdadero, un padre amoroso, un padre, pero esas son dos alternativas que normalmente pueden pasar en nuestras vidas. Timoteo, a pesar de haber vivido sin su papá, sino con su abuela y con su mamá, él llegó a ser un ejemplo realmente de una persona que ama la obra que amó la obra de Cristo. Y eso es importante que empecemos a verlo, porque de ahí vamos a sacar varias cosas súper importantes con respecto a cómo hacer para que nuestra manera de vivir sea de ejemplo para los que están cerca de nosotros. O sea, cómo vivir una vida que cuando nosotros la vivimos, las personas que están a nuestro lado sean impactadas. Esas son cosas importantes para uno poder llegar a hacer lo que se llama un evangelismo vivo y eficaz. Si tienen 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6, voy a leer del 6 al 8. ¿Sí lo tienen ahí? Creo que usted tiene Reina Valera, yo tengo aquí NBI. Dice, vamos a leer la Reina Valera. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio.
Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ustedes se podrán dar cuenta que les tengo que leer un poco antes para que vean el trasfondo más o menos de cómo era la vida de Timoteo. Dice, desde el versículo 3 dice, al recordarte de día y de noche, en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Deseo, de eso estoy bien convencido. Como se podrán dar cuenta, el cuadro de él era muy diferente a la de muchos de nosotros, pero también es parecido a la de varios de nosotros. Crecimos sin una figura paterna, pero quiere que le diga algo que le pasó a Timoteo que me encantaría que ustedes se enfocaran. Que el mismo Pablo, cuando empieza la carta, le dice, mi hijo amado. A mí me encanta eso, ¿sabe? Porque cuando uno ve que existen personas que a lo mejor no son consanguíneos con uno y se atan tanto a uno espiritualmente que le pueden decir mi hijo amado, uno dice, wow, Dios empieza a hacer la obra perfecta en medio del mundo imperfecto en el que uno nació. Dios hace una obra perfecta. Dios tiene propósitos bien definidos con todas estas cosas que nos pasan a uno. Nosotros estamos hechos de eso. Estamos basados en cosas buenas, cosas malas, pero eso no quiere decir que uno no vaya a mejorar y atarse a ese tipo de situaciones. Porque las situaciones lamentablemente suceden, lamentablemente la imperfección y lo que pasa en el mundo ha hecho que la vida de uno en casa no sea la perfecta, sino que más bien haya cosas que uno diga, wow, o sea, cómo me gustaría ser como el vecino, mejor, sino como uno pensaría. Pero para uno hacer una vida que impacte vidas, para uno ser esa persona que realmente esté dando lo mejor de sí, nosotros no podemos buscar más recursos que la Biblia. ¿Saben que hoy escuchaba una conversación de unos muchachos que se empezaron a pedir consejo entre ellos? Y uno de ellos pregunta, ¿cómo sabes tú que el consejo que te están dando es el mejor consejo? Y uno le responde, porque yo soy inteligente. Pero ¿saben qué? Ese es exactamente lo que la Biblia dice que no debemos hacer. Nosotros no tenemos que ajustarnos a nuestra inteligencia, sino decir, para que un consejo sea válido para mi vida, tiene que ser un consejo bíblico, un consejo cristocéntrico. Si no es un consejo cristocéntrico, por más bonito que se vea, yo les garantizo que, dice un amigo que ese tipo de cosas generalmente uno le ve como el material malo a lo que uno hace cuando no está bien. Entonces la idea de uno, cuando a uno le dan un consejo, es saber y empezar a identificar, sí, es bíblico, pero ¿cómo lo sabemos si no leemos la Biblia?
¿Cómo lo sabemos si no nos instruimos por medio de la palabra de Dios? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, la importancia de poder leer la palabra de Dios, de poder ver que lo que estamos hablando, por ejemplo, yo soy uno de los que dice siempre que uno como predicador, como pastor o como líder, y lleva una palabra a un sitio, la persona que está escuchando debe ser tan pilas, decimos en Venezuela, que debe agarrar y decir, vamos a decir lo que dice el pastor, está aquí en la Biblia. Porque si lo que dice el pastor suena muy bonito, pero no aparece en la Biblia, eso será muy bonito, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Pablo, cuando se enfocaba a darle consejos a su hijo amado, como él le llegaba a decir, él buscaba siempre la manera de que fuera algo cristocéntrico. Los consejos que vamos a ver de Pablo para Timoteo son consejos que Pablo lo daba porque eran los principios bíblicos por el cual había que regirse. Y así como en aquella época, les tengo que decir que en esta época es exactamente lo mismo, chicos. Cambian las formas, pero la esencia es la misma. De repente tú puedes cambiar la forma de decir algo, pero no necesariamente tienes que cambiar la esencia. Y Pablo mantenía la esencia. Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse la mano. Yo estoy seguro que él no le estaba diciendo eso a una persona que estaba en un estado de ánimo, tú sabes, así como, bien, yo sé lo que estoy haciendo, o tranquilo que no ha pasado nada, sino que más bien era una persona que estaba desanimada, una persona que no estaba bien en ese momento, y él de alguna manera le está diciendo, hey, recuerda esa parte. Nosotros necesitamos como creyentes estar claro que debemos accionarnos. Muchas de estas sillas están vacías. No por el pastor, es por todos nosotros, ¿sabes? Porque nos cuesta a veces agarrar y decirle al que está al lado de nosotros, hey, ¿sabes qué? Te quiero invitar para un sitio que te puede cambiar la vida. ¿Y saben qué? Como dice ahí, dice que avive la llama del don que recibiste de parte de Dios. ¿Sabes que no hay ni uno de nosotros que no tenga un don para dar y para ministrar y para ayudar al que está al lado? ¿Sabes que todos tenemos la capacidad de eso porque tenemos el mismo espíritu? Y al tener el mismo espíritu tenemos esa oportunidad de poderle decir con nuestra manera, decirle a una persona, hey, tú necesitas lo que yo vivo. Y a veces no lo hacemos por egoísmo, ¿saben? Aunque suena feo, pero yo creo que sí es egoísmo. Pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque creemos que no es tan importante. Porque creemos que la labor del evangelismo es para el pastor. Creemos que es para el evangelista. Y tengo que decirle que no, que lamentablemente para todos nosotros es para todos. Cuando Timoteo escucha esta palabra, yo me imagino que se habrá quedado así como que, pero ¿y por qué me dices eso, Pablo? Yo me imagino la cara de él. Y veo la cara de ustedes y veo la de Timoteo. Porque es que no es fácil entender eso. No es fácil entender que cuando a uno le dicen, hey, Dios te dio algo para que tú lo compartas con los demás. Dios te dio algo para que tú no te quedes sentado esperando a ver qué va a pasar o quién viene realmente a ver qué pasa. No, tú estás aquí en este mundo porque tú necesitas afectar
aceptar este mundo, ¿sabes? Nosotros no estamos aquí para sentirnos que estamos bien. Estamos aquí para inquietarnos y hacer la obra que Dios nos ha mandado. Si nosotros no pensamos con base a ese concepto, realmente estamos viviendo. Yo le había puesto a este mensaje, le había puesto cristiano a la secreta. Le había puesto. Y le cambié el título porque Cristiano a la secreta es una película dominicana que me encantó. Que es un muchacho que es exactamente así. Él era cristiano solamente cuando estaba en la iglesia. Cuando él pasaba por la calle, metía la Biblia en una bolsita y todo, y casi que se vestía diferente para que la gente no supiera que él era cristiano. Pero cuando él estaba en la iglesia, vale que él vive. A veces nosotros vivimos así. A veces nosotros vivimos bajo ese concepto del cristianismo metido en las cuatro paredes. Que nos cuesta agarrar y movernos. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, acciona, despierta, ponte las pilas, las pilas es ponte mosca, no, ¿cómo se diría en un español? Es difícil. Pero lo que lo que le quiero decir es que cuando él le pide que avive, es porque Timoteo está tranquilito. Así como estamos nosotros ahorita. Y básicamente no es la manera como deberíamos estar. Deberíamos estar inquietos en decir, oye, ya va. ¿Por qué la iglesia no está llena de gente? Porque nosotros no estamos predicando. Nosotros no estamos avivando esa llama del don que Dios nos dio. No lo estamos haciendo. Estamos quedándolo como que no hubiese pasado nada. Como que, chévere, lo que estoy viviendo, wow, lo gozo, lo disfruto, aleluya. Pero si nosotros no nos inquietamos por los que están al lado, no va a pasar nada. No puede pasar nada. Nosotros tenemos que compartir lo que nosotros tenemos. Y dice también que no nos avergoncemos. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. Porque por causa soy prisionero, por causa de eso se podrán dar cuenta que Pablo estaba preso. Y Pablo le está hablando desde la cárcel. Y mira lo que dice primero, hey, aviva la llama. Imagínate una persona presa pidiéndole a otro que está afuera que, hey, anímate, no te avergüences. Y seguramente estaba preso por eso mismo. ¿Saben por qué pasaba eso? Porque así como él lo dice después, Pablo sabía a quién servía. Y Pablo no dudaba de testificar. Y Pablo no se avergonzaba. Él no permitía que las emociones se pusieran por encima de su entendimiento. ¿Cuántas veces pesca? Porque así son las emociones. ¿Cuántas veces tenemos que apelar a eso? ¿Cuántas veces tenemos que decir, Señor, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para salir de este huequito, de esta tristeza que tengo, esta vergüenza de poderle decir a otro, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. ¿Cuántas veces nos pasa eso por la cabeza? ¿Y ustedes creen que Pablo se lo dice a Timoteo pensando solamente en Timoteo? Una de las cosas que a mí me encanta de las cartas de Pablo es que cuando yo las leo me pareciera que me lo estuviese diciendo a mí. No Timoteo, sino un nombre más bonito, Jeronis. Yo me imagino, hey Jeronis, ponte las pilas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que no estás siendo proactivo? ¿Qué pasa contigo? ¿Te estás avergonzando del Evangelio? ¿Te estás avergonzando de lo que yo te he enseñado? Yo me imagino eso y Jeronis así que... ¿Me explico? Eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy en día. Que tenemos dos cosas, o no accionamos o nos avergonzamos. Nos sentimos tristes, no queremos entender que nosotros no estamos haciendo esto solamente por el mero hecho de sentir emociones. Nosotros estamos
convencidos en quien hemos creído. Amén. Nosotros no podemos dudar ni un momento de nuestras vidas en que ese espíritu que mora en nosotros es el que nos va a ayudar a echar hacia adelante. Por eso es que es importante tener eso presente. No nos podemos avergonzar. Y más aún cuando vengan las pruebas. Pero las pruebas no van a venir, mire, les cuento, las pruebas no van a venir si ustedes no accionan. Ustedes pueden pasar toda la vida sin pruebas, inclusive, por el Evangelio. Porque si no hacen nada, ustedes van a vivir una vida estéril. ¿Se acuerdan la parte estéril que después hay que picarla porque no hizo nada por la vida? Bueno, así nos puede pasar a nosotros. Y Dios nos está llamando a algo totalmente diferente. A través de Pablo nos dice que tenemos que accionar, nos dice que también tenemos que tratar de no avergonzarnos, que pensar las cosas. Y también nos dice que no vamos a tener esa parte de que, ay, y ahora, ¿qué voy a hacer? O ahora, ¿cómo voy a resolver? O ahora, ¿qué hago? No, las pruebas nos ayudan a crecer. Dice, al contrario, tú también, con el poder de Dios, casi nada, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Uno dice, no, ese es para los evangelistas. Uno diría facilito eso, dice, no, es que cuando Dios repartió los dones, repartió todas esas cosas, a mí me dijo, no, tú tienes el talento para enseñar, por decirte. Y tienes el don de enseñanza, digamos. Pero tú no tienes el don de evangelismo, entonces tú no tienes por qué evangelizar. No. Nosotros no evangelizamos solamente con pararnos aquí y decir las palabras que a algunas personas le va a caer. ¡Wow! Nosotros evangelizamos con nuestras vidas. Por eso le puse vida que cambian vidas. Vida que impactan vidas. Pero nosotros no vamos a impactar a nadie si sencillamente las personas ni siquiera saben quiénes somos. Ni siquiera saben qué hacemos. Muchos se imaginan que nosotros estamos un domingo, no aquí en la iglesia, sino esperando un partido de soccer. ¿Cuántos de sus amigos de trabajo saben que ustedes están aquí en la iglesia? ¿Cuántos van a llegar mañana a decirte en el trabajo, hoy tengo una necesidad tremenda, ¿será que tú puedes orar por mí? ¿Cuántas personas de verdad de las que conocemos nos puede decir algo como te voy a contar algo porque necesito que tú ores por mí? Para eso no hace falta ser un evangelista. Para eso es lo que hace falta ser auténticamente cristiano. Donde quien te vea diga, wow, yo quiero hablar con este muchacho, quiero que este muchacho ore por mí. Pero muchas veces nosotros no pensamos en ninguna de esas tres cosas, porque pensamos que no es importante, pero para Dios es importante que nosotros veamos esto. Muchas veces Jesús le llamó la atención a los discípulos por eso. Les dijo que eran de poca fe. Le dijo, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Le he mostrado muchas veces las cosas y ustedes todavía no saben con quién andan. Pero ¿saben qué? Se la voy a poner fácil a ellos. Ellos no tenían la Biblia escrita, así como la tenemos nosotros. Así que la duda de ellos, digamos que era una duda razonable. Para ponérsela así, para que ellos no se vayan a sentir mal y cuando yo vaya para el cielo me digan, ¿para qué fuiste lo que tuviste allá abajo? No, para que ellos no digan eso, prefiero decir, no eran dudas razonables. Pero nosotros tenemos todo escrito aquí. Y si nosotros no pensamos con base a eso, nosotros nunca vamos a poder entender cómo una persona como Pablo, que tenía tanta letra en su cabeza, pudo decir que él dejaba todo por basura
como Pablo, siendo quien era, podía decir que él sufría por el Evangelio. Pero se sufre por el Evangelio porque uno siente la necesidad por las personas. Uno siente la necesidad de que las personas conozcan de Cristo, conozcan la verdad que nosotros conocemos. Pero como le digo, si nosotros no accionamos, si nosotros de verdad no empezamos a usar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, y si nosotros no decimos tenemos que guerrear este mundo porque es necesario, nosotros nunca vamos a poder pelear la buena batalla. Nunca vamos a poder llegar a donde realmente Dios nos quiere llevar, ¿sabe? Si usted quiere ver esta iglesia llena, usted tiene que empezar a entender que es necesario hacer estos 3 pasos. Es necesario accionarnos. Necesitamos accionarnos. No necesitamos ser solamente oidores de la palabra. Necesitamos ser hacedores de ella. Y la única manera es empezar de uno en uno. No empecemos a decir, no, Señor, vamos a orar por Israel completo. No, no. Ore por una persona. Ore por una persona que esté cerca de usted, que usted diga, esta persona necesita lo que yo estoy viviendo. Como decía el pastor, si nosotros no hacemos eso, nosotros realmente no somos esos entes, esos portadores de la gloria del Señor. Quiero decirle que la importancia de esto es vital para la iglesia de hoy en día. La importancia de que nosotros veamos el Evangelio como la solución para los problemas que están pasando, ustedes no tienen idea. Y si la tienen, los invito a que accionen. Dios quiere que nosotros realmente no llenemos la iglesia de personas que vienen para acá los domingos solamente, sino que vengamos para acá a instruirnos para seguir creciendo. Porque de eso se trata la iglesia. Venimos a adorar a Dios, pero también a través de su palabra Él nos instruye para nosotros ir afuera y alcanzar almas para Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Te damos gracias porque sabemos que necesitamos accionar. Y tú nos estás llamando a eso, Señor, a poder accionar. A poder entender que nuestro entendimiento debe estar por encima de nuestras emociones. Que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, Señor. Que no tenemos que avergonzarnos de decirle a las personas, yo soy cristiano y creo en un Cristo vivo. Padre, que cuando vayamos a pelear esta batalla que sabemos que vamos a conseguir, sabemos que esta batalla es ganada porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y es quien nos guía todo. Yo te pido, Señor, que tú puedas hacer de esta palabra que tú nos has dado mella en nuestras vidas y que podamos ser realmente unos portadores de tu gloria, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.